ahora sí poder encajar todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, dispongámonos y nos vamos. Bueno, muy bien. Vamos a retomar entonces en la sexta trompeta y recordar. Iniciamos la lectura y muy importante que en esta sexta trompeta nos vamos a detener y vamos a mirar detalles preciosos, a encajar verdades profundas que hemos aprendido en otros momentos de nuestra vida cristiana y que hoy pues la idea es que tomen sentido en esta última trompeta, no, antepenúltima. Bien, dice Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dijo Juan. 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, entonces, lo primero que tenemos acá es, vamos a hacer el recuento de las trompetas que ya vimos. Fijémonos que estamos en la sexta trompeta. Aquí al final no sale en el gráfico, pero hay una parte B de esta sexta trompeta. Entonces recordemos, primera trompeta, Apocalipsis 8:7, hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y la tercera parte de los árboles se quemaron. Segunda trompeta, Apocalipsis 8:8, cayó una gran montaña como de fuego que fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tercera trompeta, Apocalipsis 8:10, y cayó una estrella sobre las aguas. Recordemos que esta estrella llamada ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo amargas y mató también a las personas. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, y fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Bueno, se oscureció la tercera parte de ellos. Y aquí nos detuvimos en la cuarta trompeta para el primer ay, por lo que venía. Recordemos que aquí en la quinta trompeta hay un cambio drástico, y es que cae una estrella del cielo y abre el pozo del abismo, y se oscurece el sol y sale como un humo, y de allí salieron las langostas. Luego fuimos introducidos a esta sexta trompeta, que es el segundo ay. Desata a los cuatro ángeles que están junto al río Éufrates, porque están dispuestos a matar la tercera parte de los hombres. Y aquí no se ve en el gráfico, pero hay una parte B, o sea, de la sexta trompeta, ahí hay otro pedazo. Llegamos aquí, y lo que pues se pretende es que hagamos una retroalimentación muy importante. Entonces, ¿en qué nos vamos a detener? Y vamos a mirar en detalle. En la primera parte, donde dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, el río Éufrates es un río que tiene importancia en la palabra de Dios, y allí se van a desatar al final muchos eventos. Entonces es un sitio para tener en cuenta.
Entonces, el río Éufrates atraviesa los territorios de Turquía, Siria e Irak. Muy importante estos tres sitios. ¿Por qué? Porque recordemos que las 7 iglesias a las cuales va dirigido el Apocalipsis se encuentran en la zona de Turquía. Entonces, al lado derecho en el mapa, fíjense el recorrido del río Éufrates y ahí también está referenciado Israel y Turquía es donde geográficamente se encuentran las 7 iglesias. Bueno, listo. Allí es donde nace el río Éufrates, en Turquía. Bien, aquí tenemos un mapa, que ya es un mapa del relieve. Dice el Éufrates nace en Turquía y luego atraviesa Siria, pasando por Babilonia, un detalle muy importante, y por Irak, a lo largo de 2.780 kilómetros, hasta unir sus aguas a la del río Tigris. Entonces, en la parte de abajo del mapa, fíjense que está por el lado izquierdo el río Éufrates, por el lado derecho el río Tigris, y al final se unen para ir a desembocar en el Golfo Pérsico. Bien, ubicación de todas estas cosas que están aconteciendo. Decíamos en la clase pasada que el río Éufrates primero está asociado con la creación del hombre. Entonces, vimos que cuando entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también un debelio, hay allí también debelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces aparece en la escena de la creación también este río Éufrates. Bien, aquí el río Éufrates conforma la frontera oriental, siempre recordemos el oriente a la derecha, de la tierra prometida. Dice en Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates, entonces fíjense que es una división, hasta el mar occidental de vuestro territorio. Entonces, este es el mapa pues que aparece en internet acerca de una aproximación de lo que Dios les prometió a ellos. Lo que queremos ver acá es efectivamente el río Éufrates es el límite, ¿sí?, por el lado oriental de esa tierra prometida. Y aquí vamos a hacer una primera consideración. Este límite no solamente es un límite geográfico, sino también podríamos considerar que es un límite entre los hijos de Dios al occidente y los hijos de Satanás o del adversario al oriente. ¿Por qué podemos decir esto? Porque los primeros actos de Satanás se conectan con esta región. Recordemos, por ejemplo, que cuando Abel, de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Cuando Caín mata a Abel, él sale al oriente. Bueno, y hay varios aspectos. Bien, en esta oriental frontera del territorio prometido se hallan 4 ángeles presos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ubicar. Dice la palabra, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados, bueno, preparados. Estos 4 ángeles aquí son muy importantes porque se diferencian de otros ángeles que se encuentran específicamente encarcelados, ¿sí? Y esto es junto al río Éufrates. La palabra de Dios es muy clara, y lo mirábamos la clase pasada, acerca de que no hay duda de quiénes son estos 4 ángeles que están atados, ¿sí?, que fueron entregados a prisiones de oscuridad y reservados para el juicio. En 2 de Pedro 2:4 los encontramos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí está, los entregó a prisiones de oscuridad. Es decir, ellos están presos específicamente. Y para ser reservados al juicio. Estamos hablando del juicio. Este es el juicio en Apocalipsis, ¿cierto?
para el cual, por estos 4, están reservados y preparados de antemano. Entonces, ellos fueron presos, pero además también se dice que ellos están reservados para el juicio. Hay otro versículo que nombra a estos mismos ángeles, Judas 1:6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, aquí nos da más información, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Aquí. No. Miguelito, desapareció otra vez. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están hablando de los mismos ángeles. En la Biblia de las Américas, en esta versión, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Bien, estos ángeles cometieron algo, hicieron algo por lo cual Dios los apresó, los ató. Y vamos a mirar aquí la palabra morada, es la palabra griega 3613, oiketerión, que significa residencia, habitación, de la región celestial señalada por Dios como lugar de los ángeles. Bien, entonces, estos ángeles abandonaron su propia morada, la cual era el límite puesto por Dios y lo traspasaron para juntarse con las hijas de Adán y procrear. Entonces, los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates son aquellos que dejaron su propia morada, ¿sí?, para mezclarse genéticamente con las hijas de Adán. Listo. En Judas 1:7 aclara más la situación de estos ángeles. Dice lo siguiente, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que quienes, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí hay una comparación entre estas ciudades. Vamos a mirar este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos, dice en Judas 1:7, dice, recuerden también a Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Aquí está específicamente qué fue lo que hicieron estas ciudades, ¿sí? Son como los ángeles antes mencionados, su castigo nos sirve de advertencia. Entonces, se compara a estos ángeles que dejaron su morada con Sodoma y Gomorra, que de la misma manera que aquellos, quienes, los ángeles, fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Los sodomitas, la gente de Sodoma, eran homosexuales. Recordemos el relato, desde el más pequeño hasta el más grande. Y estos ángeles, lo mismo que los sodomitas, habiendo fornicado, ¿con quiénes? Con mujeres terrenales, ¿sí? Fueron en vicios contra la naturaleza. Entonces, acá se nos dice el motivo por el cual Dios los ató y los reservó en prisiones para el día del gran juicio. Ahora, nosotros acá en Apocalipsis estamos viendo el día del gran juicio, cuando ya son desatados para que cumplan una función específica. Bueno, entonces hasta ahí muy importante ir teniendo el hilo. El Éufrates, ahora salen estos ángeles que son desatados del abismo con un propósito, reservados para este día. Bien, vamos a hacer una consideración muy importante porque de aquí en adelante tenemos que entender la ubicación geográfica. Hemos estado hablando todo el tiempo del río Éufrates. ¿Y por qué es tan importante? Por lo siguiente. Resulta que Babilonia está localizada en la ribera del río Éufrates, ¿sí? Es el lugar donde encarcelaron los ángeles que abandonaron su morada. En el mapa a su izquierda
fíjense por favor, tenemos este río Éufrates en la parte izquierda, a la parte derecha está el Tigris y en medio está Babilonia y está Ur, que fue donde salió Abraham, está Nínive, Asur, bueno, entonces ahí, esa región, en esa región es donde están encarcelados. ¿Por qué? Es el límite, tenemos el río Éufrates y tenemos ahora Babilonia. Bueno, los ángeles referidos en Pedro y Lucas, los que nos estaban hablando allá, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En esa prisión, entonces esta es la consideración también, hay diferentes espacios para diferentes jerarquías de espíritus diabólicos, como lo vamos a ver. En un lado, dice, están las langostas, y en otro lado están los ángeles atados con sus jinetes de a caballo, que son 200 millones. Esa es la consideración importante, que en esa región, entonces, están atados, esa es la prisión espiritual, ¿sí? Y no solamente están atados, digamos, uno, sino dos, langostas y los 4 que están desatados con sus 200 millones de demonios. ¿Listo? Bien. ¿Cómo nosotros necesitamos ahorita ver más adelante que la Biblia habla de 2 incursiones de gigantes? ¿Sí? Y fíjense que tenemos 2 clases de demonios atados y 2 incursiones de gigantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Aquí algo más, y es que la estrella que cae, ¿recuerdan esa estrella que cayó allá que miramos? Lo hace precisamente, esa es una consideración, en el río Éufrates y abre el abismo. ¿Sí, sí? La estrella que cae, ¿se acuerdan la que miramos? Esta que está en Apocalipsis 9:1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, estamos juntando todos los elementos. Cuando se toca la quinta trompeta, cae una estrella, que nosotros ya dijimos que era pues una hueste espiritual. ¿Se acuerdan que van cayendo progresivamente de la de menor rango a la de mayor rango? Esta que tiene mayor poder, digámoslo así, es la que tiene la opción de abrir el abismo. Y estamos considerando que ella cae precisamente en el río Éufrates para poder abrir de allí el abismo, donde hay prisiones con distintas clases de demonios. Uno las langostas y otras los 4 ángeles reservados con sus 200 millones de ángeles. Hasta ahí está la consideración que estamos haciendo, ubicación geográfica, porque todo va a suceder ahí. Bien, vamos a hablar entonces un poco más de estos, a ir un poquito a la profundidad acerca de estos ángeles, que son 4 y tienen por detrás de ellos 200 millones de demonios, que ya vamos a ver sus características. Los ángeles atados junto al río Éufrates son los que dejaron su morada, su dignidad y se juntaron con las hijas de los hombres. Ellos fueron reservados para el juicio del gran día. Entonces, tanto langostas como ángeles, los 4 ángeles. No dice que están reservados solamente para ser juzgados, sino que serán además los ejecutores, los que llevarán a cabo los juicios de Dios en este día, porque recordemos que ellos salen con un propósito que es matar, en el caso de los 4 ángeles, matar a la tercera parte de los hombres, o sea que no solamente ellos van a ser juzgados, sino que vienen con un propósito. Bien, ¿cuál es la razón del diluvio? Entonces nos vamos a devolver a los días de Noé, que sobre la tierra solamente había perversión y estaban estos gigantes por toda la tierra, ¿sí? Se hallaba ya prácticamente por todo lado. Ya era el resultado de esta perversión genética entre ángeles caídos con mujeres humanas.
¿Por qué se da esta perversión genética? La razón es la promesa de Génesis 3:15. Dios le promete, ¿sí?, que de la simiente de Eva vendría el Cristo. Entonces, pues el diablo se propone alterar genéticamente al hombre para que Jesucristo no pudiese nacer. Entonces hace esta incursión y ya prácticamente por eso nosotros sabemos que se han encontrado gigantes en Sudamérica, en Asia, en África, Egipto, en todo lado. Eso hace que Dios no tenga otra opción sino prácticamente permitir el diluvio, ¿sí? Dice en Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que son Ben Elohim, ángeles, porque ellos fueron hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ahí es de Adán, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces ahí arranca toda la perversión y viene la primera incursión. Bien, luego, ¿qué sucede? Hay una segunda incursión. Dice, esta se encuentra registrada, uno de los versículos, en Números 13:13. Y estos gigantes básicamente se encuentran en la tierra prometida, de los cuales se envían unos espías a mirar esa tierra. Y en Números 13:33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Si acaso los gigantes no habían sido destruidos con el diluvio, ¿cierto que sí? Se supone que únicamente quedaron sobre la faz de la tierra Noé y su familia. Entonces, no pudo haber sido que los gigantes no hubiesen muerto. ¿Qué sucedió? La respuesta está en Génesis 6:4. Aquí nos toca leer detenidamente. Este es un estudio, lo saqué de Bullinger, del doctor Bullinger, que dice lo siguiente. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y miren acá, y también después había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahí hay un pari, ¿cómo? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese también después quiere decir también después del diluvio. Hubo una segunda irrupción de ángeles caídos. Pero aquí ya no estaban por toda la tierra, sino evidentemente fueron más pequeños en número y limitados en área. Ellos estaban en su mayor parte confinados a Canaán. Y Canaán es de hecho donde era la tierra prometida. Entonces, esto no es gratis, o sea, ¿cómo así que ahora precisamente en Canaán, que era donde tenían que llegar el pueblo que Dios había sacado de Egipto y llevarlo allá, justamente estaban ahí los gigantes? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la fecha de esta segunda irrupción, se dio inmediatamente después que se diera a conocer que la simiente provenía a través de Abraham, porque cuando salió de Harán y se introdujo en Canaán, se declara este hecho significativo. Los cananitas ya habitaban en la tierra. Entonces, Dios le dice a Abraham cuál va a ser la tierra prometida y cuando él va a mirar, ya estaban los gigantes. Vuelve y juega, ¿sí? O sea, la primera fue Génesis 3:15. Dios promete de la simiente de la mujer traer al Cristo, entonces, primera incursión, perversión de la genética para evitar que naciese Cristo, con una simiente ya corrupta del diablo, y ahora que Dios le promete a Abraham que ya esa va a ser su tierra, cuando llega Abraham y manda a los espías a averiguar, encuentra la tierra ya habitada por los gigantes. He ahí la pelea, que por eso tuvieron que dar los israelitas contra los gigantes, porque nosotros por allá, ya en otro estudio, vimos que ellos no eran 2, 3, sino eran varias partes. Bien,
Los gigantes ya eran conocidos como los refaitas, los semitas, eso en Génesis 4:5 dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, esto es Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Seib Kiriataim. Había varios pueblos diseminados, pero, o sea, rodeando básicamente Canaán y sus alrededores. Entonces ellos ya estaban ahí cuando llegaron los israelitas a tomar posesión. Bien, miren esto muy importante. Estos pueblos debieron haber sido cortados, expulsados y prácticamente destruidos por Israel. Esa fue la orden que dio Dios, que no quede ningún gigante. Por supuesto, Dios no iba a hacer otro diluvio porque Él ya había prometido que no. Entonces le pide al pueblo que de ninguna manera puede quedar gigante, que los extermine, y pues en la palabra da la razón porque ellos tienen sus ídolos, sus abominaciones, y por supuesto esta simiente del diablo. Dios no podía, era la idea, no permitir. Dice en Deuteronomio 20:16, dice, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Por qué? Porque era donde estaban ubicados los gigantes. 17, sino que los destruirás completamente. O sea, no dejen ninguno. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Todos estos eran pueblos de gigantes, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, era un mandato. ¿Qué pasó? Que Israel no llevó a cabo esta destrucción total de gigantes, no la llevó a cabo. Eso está registrado, dice en Josué 15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué 16:10. Pero no arrojaron al cananeo. Fíjense que a los de arriba eran los jebuseos. No arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Entonces, en cambio de exterminarlos, los tomaron de tributos, o sea, que les pagaran por permanecer. ¿Eso qué traduce? Que ellos no fueron destruidos totalmente. Es un detalle muy importante porque siempre, en el caso personal, había creído de pronto que el último había sido Goliat, pues el último conocido, digámoslo así. Pero miren, ahora dejo una consideración que para nosotros los que nos encanta buscar, cacharrear y con todo esto de los gigantes, pues miren, esta consideración está en el estudio de Bullinger. Dice, no se sabe cómo gigantes huyeron a otras naciones para escapar de la destrucción general. Y ese no se sabe, es que fueron corriendo, no sé, se fueron. Ahora, si se tiene en cuenta este hecho, que hubo varios que escaparon para no ser destruidos, se resuelven muchos problemas relacionados con la antropología, que estudia al hombre desde sus orígenes. ¿Eso qué quiere decir? Que si no fueron destruidos todos, seguramente ellos fueron a otras naciones, estuvieron escondidos, procrearon y sus esqueletos quedaron pues aquí, y cuando los antropólogos van, los que excavan, los arqueólogos, gracias, van y encuentran, entonces ellos no entienden, ¿sí? O sea, todos estos esqueletos que también lo relacionan con todas estas especies neandertales y todo esto. Entonces, aquí también uno, cuando mira la historia de Egipto y la historia de Sumeria, que habla de todas esas dinastías que vivían no sé cuántos años, y uno dice, ¿pero por qué? Seguramente que hay ahí también gigantes inmersos que no fueron destruidos como Dios lo dijo. Y estas son las generaciones.
Bueno, una inquietud, ahí queda. Entonces, muy importante, miren dónde desencadena todo esto de los ángeles que están atados junto al río Éufrates, la razón por la cual están allí. Bien, ahora vamos a ver otra relación que hay entre las langostas y los gigantes. Por supuesto, la primera relación es que ambos tienen simiente diabólica, ¿sí? O sea, los gigantes por un lado fueron perversión genética, fueron este cruce no permitido donde los ángeles caídos dejaron su morada, excedieron sus límites y procrearon con mujeres humanas, ¿sí? Y las langostas, pues ya vimos que son demonios que tienen una descripción terrible y que están en el abismo. Entonces, dice en Números 13:33, esto cuando fueron los espías que fueron enviados a mirar cómo era la tierra, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, este versículo trae como dato curioso, pues, o no hemos podido entender totalmente, una relación con las langostas. Así se veían ellos. Pequeños. ¿Sí? Ah, sí, que eran pequeñas, pero estamos hablando de la relación de que allá en Apocalipsis se habla que el abismo salieron las langostas y de aquí de alguna forma también se nombra. Dice en Deuteronomio 9:2, un pueblo grande, o sea, eso fue lo que ellos vieron, altos, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, ellos debieron haber sido, pues, a los ojos de estos espías muy terribles. Bueno, y pues nosotros sabemos que ahí viene toda una historia. Los únicos que creyeron que Dios tenía el poder para derrotarlos fueron Caleb y Josué. El resto del pueblo no creyó y que quería devolverse a Egipto. Entonces, por eso no pudieron entrar. Ahora, las langostas de Apocalipsis se comparan con los hijos de Anat que se encontraron en la tierra prometida. Esa es la comparación que vamos a hacer. La simiente de gigantes provenía de Anac y se esparció por el territorio de Canaán, de los cuales Goliat y su armadura son una muestra de esos gigantes que estuvieron en Canaán. Una muestra apropiada y comparable con la descripción de las langostas. Bien. Aquí está la comparación. Por un lado, los gigantes, esta descripción de Goliat, pues es terrorífica a los ojos en ese momento de David y de cualquier persona. Dice en 1 Samuel 17:1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Fíjense que todo esto es dentro del marco de la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, es Efes Damín. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 3 metros, un poquito más aproximadamente. Y fíjense, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Solamente la malla que tenía encima aproximadamente pesaba 57 kilos. 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, aproximadamente solo la lanza ya, 6.8 kilogramos. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y ahí es donde, bueno, sale David. Ahora, por otro lado, está el aspecto de las langostas. Era semejante de caballos preparados para la guerra. Entonces, aquí podemos ver la similitud entre estos hijos de Anac, ¿sí? Y entre las langostas. En las cabezas tenían como coronas de oro.
Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Bien, aquí es haciendo una comparación entre ejércitos de estas dos simientes, de la misma simiente. Bien, aquí para terminar, está el mapa de Canaán. Los gigantes habitaron la región de Canaán, la misma tierra prometida a Abraham. El adversario sabía de la ubicación de la tierra prometida desde que Dios le habló a Abraham. Así que se presentó antes que el pueblo y esparció su descendencia de gigantes para atemorizarlos. Y el pueblo se volvió para atrás. Esto es lo que sucede siempre. El volverse atrás, ¿sí? Siempre en nuestras vidas uno intenta volver a Egipto, volver atrás, a lo conocido, y efectivamente no lo lograron por el temor, ¿sí? El diablo logró, digamos, que ellos pensaran en su mente que no eran capaces de lograrlo, de poder tomar. Y aquí en Números 14:8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, él, esto es lo que dice Caleb y Josué, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Eso fue lo que a ellos porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, esas eran las palabras de aliento. Pero ahí está, se volvieron atrás. O sea, siempre, esa es la tendencia. Y muy importante, en la actualidad, esta misma tierra de Canaán corresponde efectivamente a la tierra de Israel, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. Todo el tiempo donde están los problemas, ahí está, en el mismo sitio. Bien, estas consideraciones, aquellas langostas también abandonaron su dignidad. O sea, no solamente los 4 ángeles, y sobrepasaron lo que podían hacer y fueron encarcelados. Y son los que se llegaron a las mujeres de los hombres, modificando a las mujeres de los hombres, no, son las que llegaron a las mujeres, modificando la genética, ahí quedó mal. Las langostas son ciertamente espíritus de un rango más bajo que los 4 ángeles atados, que tiene cada uno por detrás 50 millones de espíritus, jinetes de a caballo. En el abismo se encontraban prisioneras estas 2 clases de huestes que alteraron la genética humana, pero la estrella que cae las libera para ser parte de los juicios contra el hombre en Apocalipsis. Ese es como el resumen. Entonces están las 2 clases de lo que hay en el abismo, cómo esta estrella, esta hueste que cae, que tiene más poder, la libera. Bueno, aquí esta parte donde habla de el Éufrates, de todas maneras está asociado con los juicios venideros del gran día. Entonces seguimos hablando del Éufrates. Jeremías, él se asocia con los juicios. Ahí, Jeremías 46:4. Preparen los escudos y láncense a la batalla, ensillen los caballos y que monten los jinetes. Pero, ¿qué es lo que veo? Los guerreros retroceden, escapan derrotados, huyen sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, dice el Señor. El más rápido no puede huir, ni el más fuerte puede escapar. En el norte, junto al río Éufrates, tropezaron y cayeron. Bien, más adelante en el versículo 10 dice, ese será el día del Señor Todopoderoso, el día en que se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse y apagará su sed con sangre. Es el sacrificio para el Todopoderoso en la tierra del norte, al lado del río Éufrates. Entonces, en estos juicios venideros, ahí está el río Éufrates. El río Éufrates es especialmente señalado para el juicio bajo la 6ª copa. Entonces, más adelante, fíjense que nosotros estamos en la 6ª trompeta, en la 6ª copa más adelante,
va a haber el juicio para este río. Dice en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, hay que terminar. Entonces, ya miramos quiénes fueron estos ángeles. Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí hay un énfasis grande sobre el momento exacto. Esto nos da a entender el reloj divino de Dios es totalmente preciso. No tan solo el año, sino además el día, hasta la misma hora. ¿Y de qué sirve toda esta cuidadosa provisión? Para la matanza de la tercera parte de la humanidad. Cuando salgan estos espíritus demoníacos, ellos van a acabar con la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Al seguir a la liberación de estos 4 ángeles, entonces aparece un ejército cuyo inmenso número y monstruoso carácter va más allá de la comprensión humana. El número es de 200 millones. Sin embargo, el número no precisa más explicaciones, porque Juan añade, yo oí el número. O sea, ese es el número, 200 millones de demonios. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, la descripción de estos caballos no tiene comparación con ninguna criatura conocida. Fuego, humo y azufre sale de sus bocas, y las colas tienen cabezas como serpientes. Al igual que las langostas de la trompeta anterior, estos seres como caballos no pertenecen a nuestra creación, son de abajo, del abismo. Por lo tanto, no nos podríamos detener a pensar, son sencillamente creaciones de abajo, pueden ser como sea. Bien, uno queda aterrorizado pensando en 200 millones de criaturas horrorosas que van a matar a la tercera parte de los hombres. Pero aquí viene algo más impresionante que estas criaturas y que las langostas y que todo lo que hemos visto. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres, ¿quiénes son los otros hombres? Los que quedaron, ¿cierto? Porque estamos hablando que estas criaturas mataron una tercera parte, así que quedan 2 partes. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su... Bueno, pensar que este gran ay venga sobre la humanidad, dejando 1/3 de la raza humana muerta, y que no produzca el arrepentimiento, parece algo todavía más imposible, ¿cierto? En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, si uno cree que la brujería es engaño, bueno, si uno cree que todas las prácticas, bueno, las quiroprácticas, todo eso, las pseudoprácticas son engañosas, aquí dice que el corazón es más engañoso que todas las otras cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Bien, este es un tema que se desprende impresionante de este versículo. De aquí en adelante tenemos que ver qué es lo que le está pasando a la humanidad, porque fijémonos que estamos hablando de un futuro, que ni aún viendo, porque pues no sabemos cómo puede hacer esto, ni un momento de esto. Recordemos que en las langostas estos hombres querían matarse y no podían morir. Sin embargo, siguieron vivos después de ser atormentados 5 meses.
y ahora viene esto, pero aún así, ¿qué es lo que tiene el hombre en el corazón? O sea, es algo que uno dice, bueno, tenemos nosotros el mismo corazón, entonces por eso es que hay que tener cuidado y aprender. La idolatría se origina en el corazón del hombre. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, aquí hay toda una cantidad de acciones. No le dan la gloria a Dios, no le dan las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, también le dice, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También tienen que ver en esto que está sucediendo. El progreso de la idolatría futura, comparada con la actual, y dejé la fecha porque me pareció hermosa. Está escribiendo Charles Welch en 1920, en julio de 1920, y él dice que ya en ese momento la idolatría, mejor dicho, el progreso de la idolatría futura comparada con la actual, donde los ídolos de oro, plata, madera abundan. ¿Cuántos no tienen consigo su amuleto? Hechicería, necromancia. Todo conlleva a un mismo y terrible objetivo, un estado de dureza de corazón no arrepentido y engañando y siendo engañados. En esta fecha, él sentía que ya la idolatría había ganado, pero estamos hablando de 1920, había ganado muchos adeptos, ¿sí? No me imagino si viera en estos tiempos lo que está sucediendo. Bien. Si la humanidad ahora, cuando Dios tiene limitados los poderes de estas huestes, ¿sí? Recordemos que estas huestes de maldad están bajo los pies de Cristo y están limitados. Está llegando a posiciones tan bajas en su entendimiento, engañada y desprotegida espiritualmente, en estos tiempos que están ellos atados, esos que ellos están bajo los pies de Cristo. ¿A qué profundidad descenderán los hombres cuando Dios les envíe este poder engañoso? O sea, ¿cómo va a ser la situación si en este momento ellos están regulados, digamos, están limitados? Más adelante, cuando sean soltados, pues es inimaginable. La terrible condición indicada en Apocalipsis 20:21, 9:20-21, se puede trazar desde Babilonia. Esta situación de estos hombres que no se arrepintieron, ¿cierto? A pesar de todo lo que han cruzado, tiene un origen atrás de dónde arranca todo y por qué el hombre inicia todo un camino para endurecer su corazón y además para ser engañado y dejarse engañar. Todo arranca en Génesis 18, allá volvemos nuestros ojos a Nimrod. Él es el nieto de Noé. Génesis 18 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este vigoroso cazador delante de Jehová, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acac y Calné, en la tierra del Sinar. Bien, poderoso cazador, se refiere a cazador de almas, o sea, no era cazador de animales, de almas. Cuando dice acá que delante de Jehová, significa enfrente, enfrentado a Dios, o sea, de tú a tú. Es decir, Nimrod le cazó muchas almas al adversario
y recibieron su simiente, por supuesto, impía. Entonces, este hombre era de frente, opuesto, cazando almas para Dios, para el diablo, para el diablo. Y aquí volvemos otra vez al mapa. Entonces dice que, y fue el comienzo de su reino Babel, Babilonia, Erec, Acad, y en la tierra del Sinar. Bueno, ¿dónde está ubicada esa tierra? Sinar es el nombre bíblico de la llanura comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, llamada Mesopotamia. Ahí de nuevo está el mapa. Tenemos por el lado izquierdo al río Éufrates, por el lado derecho al río Tigris, y la llanura que se forma en medio es Mesopotamia. Y justamente ahí están las ciudades que Nimrod empieza. Por eso les decía al principio que la división, el límite, a la izquierda los hijos de Dios, a la derecha los hijos del diablo, porque fíjense dónde él empieza su trabajo. Ahí está Babilonia, en esta llanura. Bien, Génesis 1:11. Tenía entonces, ya 2 minuticos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Se acuerdan en la época de Nimrod? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que les acabo de mostrar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No quiero cortar acá y yo termino acá con esto, explicando esto porque es lo más importante. Bien, esta expresión, el ladrillo en lugar de piedra, ¿sí? Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Eso quiere decir que las construcciones se hacían con piedra, ¿cierto? Y ellos dicen, vamos, hagamos, o sea, ellos, ladrillo y cozámoslo con fuego. Esta es una connotación donde hay o se muestra un cambio. Aquí, la piedra es la construcción entre el hombre y Dios, poniendo los ojos en Dios. O sea, es la relación natural entre el hombre y Dios. Esa es la piedra. Pero en lugar de esto, pusieron ladrillo. Es decir, cambiaron la connotación, ¿sí? Ahora la construcción era entre el hombre, hombre, poniendo sus ojos en el hombre. Dejaron por fuera a Dios. En una frase, fíjense lo importante. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos, o sea, saquemos a Dios, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Dejaron la piedra y se cosieron sus ladrillos. Y la otra expresión, y el asfalto en lugar de mezcla. O sea que ellos tomaron ahora asfalto en lugar de la mezcla normal para construir, ¿cierto? Y ya sabemos que estamos hablando de la torre esa que hicieron. Entonces, ¿qué significa el asfalto en lugar de mezcla? En otra traducción se habla de alquitrán. El alquitrán es una sustancia densa y pegajosa, de color oscuro y olor fuerte, que se obtiene por la destilación del petróleo, de la madera, del carbón vegetal, y se emplea para evitar que entre el agua a los buques, porque con eso se impermeabiliza, el revestimiento de tuberías en la industria farmacéutica y como impermeabilizante en la pavimentación. Entonces el pavimento de las calles lleva alquitrán. Imagínense esa sustancia, negra, pegachenta, muy fuerte. ¿Qué sucedió? Dice acá que utilizaron alquitrán o asfalto en lugar de mezcla. Bien, el alquitrán es una sustancia muy difícil de quitar cuando se introduce en la piel. No es tan fácil de limpiar, eso se impregna por los poros y penetra, queda negro. Aquí viene lo más
bello de todo. La mezcla es lo que Dios hace, lo natural, es la relación entre Dios y el hombre, siendo él la cabeza. Pero Nimrod quitó esta relación, o sea, la mezcla normal, e introdujo un cambio. Dejó la mezcla natural para impregnar al hombre de una manera profunda del alquitrán de la religión. Tremendo. O sea, esto es el origen de las religiones, del paganismo, de la idolatría. Entonces, este hombre contrario, enfrente de Dios, que cazaba almas para el diablo, hizo algo tremendo. Él hizo que la gente dejara la relación natural entre Dios y el hombre y la cambiara por su propia, ¿sí? Por poner al hombre como Dios y dejar el uso natural, digamos, de la relación y poner otras cosas en medio. Entonces aparecen las obras, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo muy que nos pasó a todos. Dice, al igual que quitarse una mancha de alquitrán de la piel, es muy difícil quitar los pensamientos religiosos del hombre también. Entonces, el hombre trae desde allá, ¿sí? Está impregnado dentro con esos pensamientos religiosos. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos pasó? Por años creímos únicamente en Cristo hombre, ¿cierto? O sea, veíamos al Señor Jesucristo como hombre. Solo Dios, con su amor, el tiempo y estudio, años, nos permitió entender ahora la parte divina de Cristo. ¿Sí ven? O sea, es muy difícil quitar la religión de en medio y poder tener una relación entre Dios y yo, sin las obras, sino únicamente Cristo formándose en cada uno. Eso fue lo que Nimrod empieza a hacer con la construcción de esta torre, ¿sí? Bien. Dice en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Fíjense que ya tenían los elementos, tenían el ladrillo, habían dejado la piedra y tenían el alquitrán, habían dejado la mezcla. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí se ve la autonomía y la independencia del hombre. O sea, ya él les mostró la cara de cómo independizarse de Dios, ¿sí? Una torre para o hacia el cielo. Posiblemente el sentido es de una torre de observación y culto a los cielos, el centro religioso unificador, una empresa humana unida de desafío contra Dios y de rebelión contra Él. Edifiquémonos, construir, pero sin tener en cuenta a Dios, ni su guía, ni nada. Hagámonos un nombre. Esta es una característica de la carne, el ansia del ser humano por ser reconocido, aplaudido, una marca, un nombre, Coca-Cola, Shakira, bueno, qué sé yo, y detrás de eso todo lo que viene. Todas las antiguas religiones, todas, se derivaron de Babel, donde cada uno se confundió con su propio ladrillo y alquitrán, teniendo su propia lengua y su verdad. Fíjense que ya no era la verdad, sino su propia lengua y su verdad, pero manteniendo todas las religiones como centro al hombre. Eso es lo que tienen en común las religiones, al hombre y sus obras, ya no es a Dios, sino construyeron algo que es la intermediación supuestamente entre Dios y el hombre. Entonces, aquí aparecen, pongámosle nombre, musulmanes, maometanos, católicos, hinduistas, cada uno con su propia verdad, pero siempre teniendo como centro al hombre. Bueno, vamos a dejar ahí. Nos faltó un pedacito, pero ya dejamos ahí. Bien, que Dios los bendiga, eso es lo que tenía para compartir. Juan.
¿Puedo decir sí, claro, algo claro. Antes de la Sí, intervención antes de Juan? Juan, sí, claro. Aquí hay una intervención. Bueno, cuando uno mira toda esa connotación espiritual que hay en torno al río Éufrates, Ajá. uno tiene que revisar la historia y la geografía y ver que este río en la zona de Mesopotamia irrigaba la región donde se establecieron las más antiguas civilizaciones, como la civilización sumeria, después los acadios y después Babilonia. Y estas civilizaciones, al estudiarlas, uno encuentra que allí fue la cuna del paganismo, de la idolatría. ¿Sí? Cuando se revisan los panteones de estas culturas, se encuentran cualquier cantidad de dioses a los cuales ellos adoraban. ¿Sí? Entonces es interesante ver cómo dice Apocalipsis que allí están ubicados toda esa cantidad de demonios en esa zona. Es una zona espiritualmente tremenda, donde están todos estos espíritus demoníacos que desde tiempos antiguos originaron la idolatría y el paganismo. Gracias. Sí, Amparo. Bueno, qué hermoso, qué lindo, qué exposición tan clara. Y lo que más me llama siempre la atención es cómo no debemos salirnos nunca de las escrituras para ir encontrando toda la información necesaria y permitir que el Espíritu pues nos vaya aclarando en este conocer en parte, pero siempre le doy gracias a Dios porque recuerdo lo que decían aquellos grandes hombres de finales del 19, que cuando el tiempo se fuese acercando, a los que estuviesen atentos, pues Dios les iría informando de todo lo que aquí estamos viendo ahora. Como siempre, recordamos que nosotros nos afecta de una forma limitada porque estamos en los lugares celestiales y es desde allí que miramos las cosas y es impresionante. Solo tal vez adjuntar que os deis bien cuenta del ladrillo que mudó Nimrod. El ladrillo es arcilla. Arcilla es de lo que es hecho el hombre. Es decir, él lo que colocó en lugar de la piedra es la arcilla, es al hombre. Al hombre es a lo que él magnificó y lo llenó de religión. Y la piedra, siempre que aparece la piedra, así de esta forma, tenemos que pensar en qué otras partes de las escrituras aparece. Y recuerdo cómo David acabó con Goliat. David acabó con Goliat con una piedra pulida. Eso fue con lo que acabó. Y la imagen de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, si os acordáis, que representaban los grandes poderes mundiales, la cabeza de oro, que era el propio, después todo el pectoral, digamos, de plata, y así iba cada vez más depreciado, hasta los pies, que eran mitad de barro y de hierro. Y otra vez me viene que estos días serán como los días de Noé, en que va a haber otra vez esta gran mezcla espiritual y humana. El barro, otra vez, la arcilla, el ladrillo. ¿Entiendes? Esto es lo que va a haber, pero va a haber una mezcla con estos espíritus que van a salir del abismo. Bueno, pues acordaros cómo acaba esta imagen. Esta imagen acaba con una piedra que cae
efectivamente, y destruye el barro, es decir, lo hace pedazos y ahí cae toda la imagen. Y es una preciosa visión de la venida de Cristo. Con el resplandor de su venida va a acabar con todo esto, y acordaros que viene pues con muchos millones de ángeles por detrás. Él viene como el caballo blanco final, no el primero, que es el sustituto, es la falsedad del hombre, como hoy en día lo estamos viendo. Algunas veces, y esto creo haberlo compartido con Amparo, desespero porque miro todos las señales de los tiempos y digo, Padre, ¿cuándo va a ser esto? Es decir, ¿cuándo es que nosotros nos vamos a presentar en gloria y das comienzo a estos juicios? Que sea cuanto antes, es decir. Pero él me hace ver que una gran parte de estos escenarios ya lo está conformando el propio hombre. Una vez que nos ha dicho Amparo de las Escrituras y que Dios nos ha dicho que ellos están en este momento sujetos a sus pies, es decir, no pueden todavía tener esta libertad de actuación que van a tener cuando efectivamente nosotros seamos recibidos en gloria, y se den aquí entonces todos estos juicios, primero con los sellos, que es este poder mundial que efectivamente se está configurando y que le dice al hombre que trae la solución para la humanidad. Después, cómo se hacen guerras entre ellos, también lo estamos viendo, es decir, cómo Estados Unidos contra China y China contra Rusia y Rusia contra Siria, y todos puestos sus ojos en este territorio, todo se cuece ahí, en Irak, en Irán, Afganistán, toda esta zona. Por tanto, todos estos escenarios me muestra el Espíritu, es tan próximo, es tan a la mano, y es cierto que todavía no han salido estos espíritus. Ahora bien, estáis viendo bien, lo que cambió Nimrod fue a Dios en Cristo, que es la piedra, efectivamente, por el ladrillo, por la arcilla, por el barro. Somos nosotros. Además, la connotación de Babel tiene dos significados. Uno en semítico, que es Bet Ili, Bet trazo Ili, que significa la puerta del Dios, la puerta del Dios. Este Dios con minúscula, la puerta del Dios. Y después, en hebreo, significa la confusión. Y es exactamente la configuración de estos dos significados que vemos bien lo que es Babilonia. Vemos bien lo que es. Y acordaros que Jesucristo nos dice, esforzaos por no entrar por la puerta ancha, la puerta del Dios. La puerta ancha, sin duda ninguna, que es la de la religión, es la de las obras, es la de con tus esfuerzos ganarás el favor divino. Con el sudor de tu frente conseguirás llegar al cielo, edificarás, y con este alquitrán, además, que es pegajoso y muy difícil de lavar. Por eso dice que la palabra nos lava con agua limpia. Por eso nos dice que aquel que crea que sabe algo no sabe como conviene. Y de hecho, desaprender absolutamente todo es algo que Dios hace en la vida de todos los que quieren conocerlo. Porque mucho más altos son sus pensamientos que los nuestros, porque así como está el oriente del occidente,
así de lejos están. Y por tanto, cualquiera que se acerque a Dios tiene que hacer lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos. Si no os hacéis como niños en este respecto, si no decís, Padre, qué bueno es no saberlo, sino que tú me lo enseñes de fresco y de nuevo, pues entonces tienes una mente abierta para realmente el Espíritu ser el que te ilumine. Y tienes que recordar que cuando tú le pides pan, Él nunca te va a dar una piedra. En el sentido de, cuando tú le pides pescado, no te va a dar una serpiente. ¿Entiendes? No, nosotros confiamos en nuestro Padre. Nos ha puesto Espíritu y si somos humildes, pues Él iluminará en nuestro entendimiento. Así que es genial, la mezcla es la mezcla del espíritu con la carne. Esto es lo que Dios ha pretendido siempre. Esto fue lo que cambió Nimrod y puso el alquitrán. El alquitrán que viene de todos estos detritos de animales muertos, donde efectivamente impregnan al hombre. Son muy difíciles de limpiar. Pero la palabra ciertamente nos dice que es una agua pura, que sí que consigue, por veces demora mucho tiempo. Todos hemos oído hablar de, qué sé yo, yo soy tengo mucho fervor por Nuestra Señora de los Milagros. Es imposible quitar ese alquitrán, es decir, solo si Dios lo permite. Y es cierto lo que ha dicho Amparo, cuántos años nos hemos llevado nosotros pensando, pues Jesucristo es hombre y le quitamos la parte divina. ¿Y cuántos años hemos vivido así, pensando que sería idolatría aplicarle divinidad a nuestro Señor Jesucristo? Pues qué maravilloso cuando nos quita el alquitrán y vemos y se engrandece la figura de Cristo de esta manera, como la palabra se hizo carne, como estaba con Dios desde el principio, y para que lo conociéramos, el propio se hizo carne. Bueno, pues es igual, esto es la mezcla, esta es la mezcla entre espíritu y la carne. El otro es alquitrán, el otro es llenarte de basura, lo otro es llenarte de mal olor, lo otro es pegajoso. Y bueno, por la misericordia de Dios, nos ha dejado limpios en ese respecto. Y si somos como los niños, ciertamente así vamos a permanecer, carne y espíritu. Esto es hermoso. Y bueno, solo para acabar, fijaros que llevamos vistos 2 ayes. Nos falta el tercero. Y os puedo decir que hoy he estado estudiando todos estos capítulos. Acordaros que en los sellos nos hace, primero abre 6 de manera sin interrupciones y entre el 6 y el 7º coloca 2 episodios que son los 144.000 sellados y la gran multitud, y solo después es que abre el 7º sello, donde incorpora las 7 trompetas. En estas 7 trompetas llevamos vistas las 6 primeras y vuelve a suceder lo mismo. Nos va a poner unos cuantos episodios donde Dios nos hace ir para atrás muchas veces y ver más detalle de todo lo que hemos visto. Y la 7ª trompeta incluye el tercer ay y los 7 últimos, las 7 últimas plagas. Y hay un versículo que dice ahora, después que dice los demás que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron, sino que siguieron adorando y con sus hechicerías. Bueno, pues
el episodio que entra primero es el ángel con un librito abierto. Este ya no es como el de los sellos. Este viene abierto. Y él dice, jurando al cielo, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más si nosotros vemos, van a entrar las 7 últimas plagas. Lo que ya no vuelve a ser más es la misericordia de Dios. Aquí termina. Y esto lo vemos efectivamente porque en las 7 trompetas, en las 6 trompetas, es un tercio de las aguas se vuelve en sangre, un tercio de los hombres es muerto, un tercio de la luna y el sol se oscurecen. Sin embargo, las 7 últimas ya es todo el mar se vuelve en sangre. Todo se vuelve en oscuridad. Y es porque ciertamente cierra. Llega un momento en que Dios cierra sus cielos y se manifiesta el misterio de Dios. Se hace claro el misterio de Dios. Y ahí ciertamente se desarrollan un montón de cosas porque se acelera todo de una manera impresionante con la venida de estos 200 millones de espíritus encabezados por estos 4 ángeles. Y aquí van a suceder inmensas cosas, es decir, hasta que vemos el tercer ay, y esto lo veremos también entonces el próximo día, pero aquí es donde va a aparecer la bestia venida del abismo también, que es la resurrección de este hombre de pecado, a quien Satanás le dará todo el poder, y todo esto intentando siempre volver a toda la humanidad para él. Pero entre tanto también tenemos que tener en cuenta que todo esto sucede y Dios sigue teniendo testimonios, porque vamos a ver la actuación de 2 testigos que tienen el poder de llevar de parte de Dios plagas y no pueden hacer nada contra ellos hasta que terminen su testimonio. Vamos a ver que este anticristo, a esta bestia que sale del abismo porque va a ser muerta y violentamente y después va a volver otra vez a la tierra, es decir, que toda la humanidad va a ver estas señales y nuestro Dios al mismo tiempo lleva a cabo las suyas. Hay un ángel que proclama por toda la tierra, temed a Dios. Este es el único mandamiento que les hace, temed a Dios, para que puedan ser salvos. Los 3 ángeles que también continúan poniéndose de parte del pueblo de Israel. Un montón de episodios que ciertamente solo lo podemos comprender es de la manera que se acelera absolutamente todo. Pero bueno, esto lo dejamos para el día próximo. Simplemente deciros que son tal vez los capítulos más difíciles de comprender, pero es por ese motivo, porque el Espíritu va para atrás y nos vuelve a decir episodios que han ocurrido en momentos anteriores de las 7 trompetas. Por ejemplo, no se podría comprender cuando dice que los 2 testigos van a ser asesinados cuando terminen su testimonio. Y 3 días y medio después todos están haciendo fiestas, los moradores de la tierra están haciendo fiestas, porque los testigos, efectivamente, sus plagas lo dirigen hacia estos moradores, habitantes, que ya nos explicó Amparo bien quiénes son. Se mandan regalos, están contentísimos, 3 días y medio después resucitan y son llamados al cielo. Esto es curiosísimo. Son llamados al cielo y ellos, la gente que lo está viendo, y además con las tecnologías que tenemos hoy, pues igual que se vieron las Torres Gemelas en el 11 de septiembre y media hora después todo el mundo lo había visto en su casa, pues igualmente va a ser reconocido. Y decimos, bueno, entonces esto es al final de los 3 últimos años y medio o al principio. No, pues es al principio.
es al principio de los 3 años y medio. Por tanto, estos dos testigos han estado testificando, dando su testimonio en los 3 primeros años y medio del Apocalipsis. Y no pudieron hacer nada, nadie, ni tan siquiera los habitantes, hasta que terminaron. Que sale entonces esta bestia del abismo también, resucitada, y por eso dice todo el mundo: ¿quién hará guerra contra este? Bueno, pues ¿cómo encajamos esto? ¿Dónde lo subió nuestro Padre Celestial? Y es hermoso porque, en fin, hay que estudiar más, hay que indagar más, pero yo creo que tiene que ver con el tal arrebatamiento de Tesalonicenses, donde no solo estos, sino que va a haber unos cuantos vencedores, Dios los conoce, que van a ser librados de la ira venidera de los 3 últimos años y medio. Otro episodio que vemos es el de la mujer, que tiene que ser muy bien estudiado para no confundirla, y es el hijo que pare, también son los vencedores, y esta mujer huye al desierto, no va al arrebatamiento, sino que va a ser conservada en el desierto, otra vez con el maná, y protegida durante esos 3 últimos años y medio. Y la bestia que sale del abismo, entonces con Satanás, que es el tercer ay cayendo del cielo, hace guerra contra los que se han quedado para atrás. Bueno, lo que os quiero simplemente anunciar es que los capítulos que ahí vienen no son nada fáciles de encajar, y vamos sacando algunas conclusiones, y como siempre tenemos que esperar que el Espíritu de Dios nos vaya aclarando nuestro entendimiento con esta pequeña luz que tenemos ahora, para que no tropecemos. Pero Amparo, es maravilloso como lo estás haciendo, y le doy muchísimas gracias a Dios como está iluminando tu entendimiento. Unas buenas noches. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien desea cerrar, por favor, con una oración? Sí, yo. Gracias.